Los desarrolladores a menudo buscan inspiración en diferentes tipos de historias cuando crean nuevos videojuegos. Sin embargo, cuando un juego de terror se basa en una historia real, puede hacer que la historia sea aún más inquietante. Es por ello que me he dado la tarea de traerles esta compilación interesante de juegos de horror inspirados en estos hechos. Así que comenzamos. Después de que la abuela del jugador fallece, se debe examinar la casa de la infancia de su personaje número 70, Eye of Basir, un juego de exploración de terror. Después de supuestamente presenciar seres paranormales cuando era niño, depende de los jugadores descubrir qué sucedió cuando el hermano del jugador desaparece en la casa. La casa número 70 está ahí afuera, dijo Volkan Demir, el director del juego. El juego está basado en hechos reales que ocurrieron hace décadas en esa misma casa. El juego es un gran festival de fantasmas y vale la pena comprarlo si los jugadores no están aterrorizados por la oscuridad, a pesar de que nunca se profundiza en la historia de dicha propiedad. En este horror psicológico, juegas como Senua, una guerrera de inspiración celta que sufre de psicosis. Ella cree que está maldita y sigue las instrucciones de las voces en su cabeza. Los desarrolladores de Ninja Theory se esforzaron mucho en hacer que la psicosis de Senua fuera legítima y realista, consultando con psicólogos y personas que viven con psicosis. El compromiso de Ninja Theory con la autenticidad también queda claro en cómo tratan las referencias históricas a lo largo del juego. La historia nórdica y celta inspiró la ropa, las imágenes y el estilo de Hellblade. La vestimenta de los enemigos de Senua representa a los guerreros nórdicos de antaño, mientras que ella está vestida y peinada del típico estilo celta. La personalidad de su personaje también tiene inspiración histórica, basada en la verdadera reina celta, Iseni Boudica, que vivió en el año 60 después de Cristo, la cual desafió el levantamiento romano y cuya estrategia de batalla mató aproximadamente entre 70 y 80 mil enemigos. Sin embargo, el nombre de Senua no es un derivado de Boudica, sino que se basa en una diosa celta llamada Senuna, desconocida para los historiadores hasta 2002. Atmosférico juego de aventuras de apuntar y hacer clic. Masochicia te hace jugar como un asesino, esta vez como un joven Albert Fish para ser precisos, conocido por haber matado, molestado e incluso canibalizado innumerables niños a principios del siglo XX. Fish finalmente fue capturado por la policía en la ciudad de Nueva York y afortunadamente enviado a la silla eléctrica para cocinarse para siempre en 1936. Masochicia, sin embargo, explora la psique y la mente de la infancia de este tipo. Se centra más en la enfermedad, en lugar de centrarse solo en la sangre y el gore. Una jugabilidad aparentemente basada en elecciones, pero entretejida con temas del destino, le da a este juego un sabor increíblemente único entre el subgénero. Resident Evil Village no estuvo exento de fallas, pero nos presentó villanos interesantes que mantuvieron el juego atractivo. La serie siempre se ha inspirado en las películas de terror y las tradiciones del género zombie, pero Capcom también se inspiró en la historia real al crear a Lady Dimitrescu. La inspiración de la vida real, la condesa Elizabeth Bathory, es mucho más aterradora de lo que Lady Dimitrescu podría esperar ser, incluso con sus casi 3 metros de altura. Bathory es la mujer asesina más prolífica de todos los tiempos, con cientos de mujeres identificadas como sus víctimas entre 1590 y 1610. La condesa Bathory es una de las personas más jodidas que este mundo haya visto jamás. Con la ayuda de 3 jóvenes cómplices, sonándote esto familiar, y una mujer bruja entre comillas mayor, llevaría jóvenes campesinas a torturar. Las descripciones de sus métodos malvados incluyen quemar, morder y mutilar, y supuestamente bebió sangre de su víctima. Todo esto recuerda inquietantemente las entradas encontradas en el castillo de Lady Dimitrescu, que detallan lo que le hizo a sus 3 hijas. Eventualmente sus atenciones se dirigieron a las mujeres nobles, y finalmente se tomaron medidas contra ella. En 1610 fue arrestada, y sentenciada a cadena perpetua en su castillo. Outlast es un juego de terror y supervivencia que presenta al personaje jugable de un periodista de noticias que investiga un manicomio abandonado ubicado en lo profundo de las montañas de Colorado. El asilo de Mount Massive lleva el nombre de una montaña real en la cordillera de Colorado, y el edificio en sí está modelado según el H.H. Richardson Complex, ubicado en Buffalo, Nueva York. También hay otros elementos de la vida real en Outlast, ya que las groseras acciones de la villana corporación Murkoff del juego se inspiraron en gran medida en el proyecto MK Ultra. En los Estados Unidos a mediados de los años 50, el MK Ultra involucró sujetos involuntarios expuestos a lo que era esencialmente control mental a través del uso de drogas, tortura y sobrecarga de información.
En Outlast, la corporación Murkoff continuó donde el gobierno lo dejó y continuó con los aterradores experimentos. LKA desarrolló The Town of Light, un juego de aventuras de terror psicológico. Rennie, una joven con un grave trastorno mental, y su lucha por sobrevivir son los temas de esta historia. Tiene una serie de problemas, incluidos desmayos periódicos, ansiedad y un sonido peculiar en su cerebro. Rennie busca respuestas sobre su pasado en el Hospital Psiquiátrico de Volterra, un hospital italiano de la vida real, donde pasó la mayor parte de su infancia como paciente. El hospital de la vida real se cerró en 1978, después de que el tratamiento de sus 6.000 pacientes se considerase extremadamente brutal. Muchos pacientes transferidos allí para ser tratados por problemas psiquiátricos nunca regresaron a casa, lo que le valió la instalación el apodo del lugar sin retorno entre los lugareños de allí. El juego sueco de terror y supervivencia psicológico, Stairs, se hace jugar como un periodista de investigación que, en busca de una nueva historia, decide explorar la extraña e inexplicable desaparición de 3 personas en las inmediaciones. Se dice que el juego se inspiró en el incidente de Donner Party, así como los asesinatos de Ed Gein, mientras exploras una fábrica abandonada y mucho más. Este juego definitivamente no es el primer medio, basado en el devastador desastre de Pripyat, y tampoco será el último, pero es uno de los más destacados. Chernobylite es un juego de supervivencia de ciencia ficción, lanzado tanto para consolas como para PC, y ve a los jugadores abrirse camino a través de la zona de exclusión de Chernobyl. Si bien no figura específicamente como un juego de terror, aquellos que entienden el desastre y sus efectos apreciarán su aspecto perturbador. El reactor explotó a mediados de los años 80 y provocó una horrenda secuencia de eventos que le costó la vida a muchos y arruinó el área en las próximas décadas. Chernobylite se encuentra en la zona de exclusión muy real, que cubre 30 kilómetros en todas las direcciones, alrededor del sitio del reactor nuclear de Chernobyl. El jugador debe buscar en esta zona peligrosa a su esposa perdida hace mucho tiempo. La sensación inquietante y melancólica proporciona una mirada a la verdadera brutalidad del desafortunado evento. Jugando como Sherlock Holmes o el Dr. John Watson, y como sugiere el título del juego, investigas asesinatos en la Inglaterra victoriana, crímenes que se cree que fueron cometidos por el asesino en serie de la vida real, Jack el Destripador. Las víctimas reales de Jack aparecen en el juego, como Annie Chapman, quien fue encontrada muerta con la garganta abierta. Si bien Sherlock Holmes puede ser ficticio, el ADN de la vida real de Jack el Destripador mantiene este juego unido. Little Hope es la entrega de la ya bien recibida serie de terror interactivo Dark Pictures Anthology. La franquicia es el sucesor espiritual de Supermassive Games hasta Until Dawn. En ambos, juegas como varios personajes y tus elecciones afectan quién sobrevive al juego. Dark Pictures Anthology Little Hope está inspirada en los juicios de brujas de Salem, mientras que una leyenda urbana inspiró el primer juego de la serie, Man of Medan. El segundo se inspiró en los juicios de brujas, que tuvieron lugar en Estados Unidos en 1692. El más conocido de ellos es el juicio de brujas de Salem, pero las referencias de Little Hope son de los juicios de brujas de Andover, menos conocidos pero mucho peores. Los juicios de brujas fueron el resultado de la histeria religiosa masiva en Nueva Inglaterra, Massachusetts, en 1692. Durante 6 meses, cientos de hombres y mujeres jóvenes fueron acusados de brujería y más de 100 fueron ejecutados en la horca. Fue la caza de brujas más mortífera en la historia colonial estadounidense. A lo largo de Little Hope se visitan los lugares en donde se llevaron a cabo los juicios y se experimentan los flashbacks de las ejecuciones. El juego salta hacia adelante y hacia atrás entre la actualidad de 1972 y 1692. A medida que te encuentras con la gente del pueblo en 1972 y alcanzan sus trágicos finales, existen sorprendentes similitudes entre la historia real y la ficción. Este espeluznante juego está ambientado en el entorno frío y espeluznante de los montes Urales en Rusia, que en el juego cambia el nombre de Skolatsiaki. Según el juego, en 1959, 9 estudiantes desaparecieron repentinamente aquí. El legendario actor Sean Penn narra la historia y se suma al misterio y el miedo que sigue el jugador mientras investiga la extraña desaparición. La inspiración de la vida real para este juego fue el incidente del paso Dyatlov del mismo año. Este trágico incidente implicó la desaparición de 9 estudiantes de esquí del Instituto Politécnico de los Urales, que en el transcurso de unos meses desaparecieron misteriosamente, después de que no se recibieron
mensajes del grupo. Se inició una investigación y finalmente se encontraron las pertenencias y los cuerpos extrañamente mutilados de los estudiantes. El misterio permanece aún vigente. Five Nights at Freddy's es una serie de juegos que se volvieron muy populares en su época. La serie tiene una historia excelente y aterradora. El juego se basa en la historia de una fatídica noche en un restaurante Chuck E. Cheese. En 1993, un hombre que antes trabajaba en la empresa se escondió en el baño y esperó hasta la hora de cierre. Luego agredió a los 5 trabajadores que permanecían estos en el local. Se dice que Foxy, Freddy, Girl, Bonnie y Golden Freddy representan las vidas perdidas. Este origen retorcido se suma al miedo y la inquietud que sienten los fanáticos mientras juegan. El lanzamiento de Atari de 1983, de Texas Chainsaw Massacre, basado en la película de 1974, tiene sus raíces en la infame matanza de Ed Gein, aunque es casi cómico jugarlo ahora, debido a los gráficos increíblemente desactualizados. Como la mayoría de los juegos de Atari, juegas como el asesino en serie Leatherface, mientras avanzas en un alboroto asesino, que produce una motosierra que realmente se parece mucho más a una tubería de agua giratoria unida a tu cuerpo, que un dispositivo para matar. Aunque este juego fue más rentable que la franquicia cinematográfica, los hechos reales que inspiraron a Leatherface son bastante espantosos. Al registrar la casa del Sr. Jin, las autoridades locales habían encontrado pruebas tan nauseabundas que resaltaban sus asesinatos. Las luchas personales del diseñador principal de juegos Matt Gilgenbach con el intenso trastorno obsesivo compulsivo de depresión llevaron a este juego de terror de 2014 en el que, como sugiere el título, te atrapa en una pesadilla tras otra. Gilgenbach ha declarado que las imágenes específicas, las preocupaciones compulsivas y los pensamientos extraños y opresivos que tuvo durante un episodio grave de enfermedad mental a principios de la década de 2000 están vívidamente grabados en este aterrador juego, desde pasillos aparentemente interminables, pasando por los inquietantes tic-tacs de los relojes de pie, hasta un hacha empapada en sangre. Muchas referencias, sin importar cuán pequeñas o grandes sean, están directamente inspiradas en la enfermedad de Gilgenbach. Forbidden Siren fue un popular juego de PlayStation 2 de Keiichiro Toyama, creador de Silent Hill. Jugando como 10 sobrevivientes en el pueblo japonés ficticio abandonado de Anuda, te encuentras con un Shibito, un muerto viviente, mientras intentas sobrevivir y escapar. Si bien varias leyendas japonesas se inspiraron en este juego, Toyama también se inspiró en hechos históricos reales. Anuda es un pueblo que descansa entre este mundo y el siguiente, con muchas referencias de historias, donde los aldeanos fueron aniquilados repetidamente a través de desastres naturales, intervención humana u otros eventos más malévolos. Conociendo la historia del pueblo, descubrimos que en una de estas ocasiones, en 1938, un soldado que regresaba de la guerra llegó a casa solo para masacrar a 33 de sus vecinos. En eventos del mundo real, el 1938 es el año del tiroteo masivo solitario más mortífero en la historia de Japón, conocida como la masacre de Tsuyama. Mutsuo Toi, de 23 años, masacró un tercio de su ciudad natal, Kamochokurami, a partir de la medianoche. En el transcurso de 6 horas, Toi asesinó a 30 personas y hirió a 3 más. La noche de horror llegó a su fin al amanecer, cuando Mutsuo Toi se disparó en el pecho y se suicidó. Curse Mountain es un juego de terror y supervivencia creado para la consola de Nintendo Wii. Jugando como un montañero llamado Frank, estás en una caminata para rescatar a tu hermano que, sin saberlo, ha liberado demonios y espíritus malditos, con los cuales debes luchar para alcanzarlo. Los equipos detrás de Curse Mountain utilizaron la historia real de Reinhold Messner y su hermano Gunther como inspiración directa para este videojuego de terror. Reinhold Messner no solo fue la primera persona en escalar el Everest en solitario, sino que también fue el primero en hacerlo sin oxígeno adicional. Sin embargo, antes de su ascenso a los libros de historia, llegó la tragedia. En 1970, él y su hermano Gunther partieron hacia su primer gran pico del Himalaya, la cara rupal del Nanga Parbat, que no había sido escalada anteriormente. Fue una subida dura y Gunther era un alpinista mucho menos experimentado que su hermano. Aunque ambos llegaron a la cumbre 2 días después de comenzar su descenso, Gunther murió trágicamente en una avalancha. Messner enfrentó el escrutinio público por la muerte de su hermano, y algunos afirmaron que nunca debió haber llevado a su hermano menos experimentado con él.
Este juego de aventuras en primera persona tiene su influencia en Lizzie Borden, quien en 1892 supuestamente asesinó a su padre y a su padrastro con un hacha en la casa de su familia, aunque fue juzgada y finalmente absuelta de los asesinatos. La especulación hasta el día de hoy sostiene que sí cometió los crímenes. El juego aún se encontró en las primeras etapas de desarrollo, pero las imágenes del juego muestran que se pudo jugar en la misma casa familiar en la que se cometieron los horribles crímenes y sus alrededores. Lamentablemente no se siguió con el proyecto para lanzar este juego, debido a que el desarrollador se retiró. De igual forma lo agrego porque se me hizo interesante el tema. El juego de terror paranormal Fatal Frame establece a la hermana investigadora Miku Hinazaki en la mansión Himuro para encontrar a su hermano desaparecido, quien se extravió misteriosamente después de visitar una supuesta mansión embrujada para buscar a su mentor. La mansión Himuro existe en Japón y se considera que es el lugar de uno de los mayores asesinatos en masa de la historia del país, donde 7 personas supuestamente fueron encontradas muertas a causa de espeluznantes rituales ocultos. Estos horripilantes rituales involucraban métodos tortuosos con el fin de alejar a los malos espíritus. Fatal Frame presenta algunos de estos en su historia, lo que lo convierte en un clásico subestimado. Silent Hill nunca fue un lugar agradable, ni un videojuego fácil. Siempre ha sido famoso por sus saltos de miedo y su experiencia escalofriante, y con una nueva referencia de ubicación de la vida real, llega un nuevo territorio de miedo, por lo que la inspiración del juego fue Centralia, en Pensilvania. La tragedia que tuvo lugar en este pequeño pueblo fue un incendio en una de sus minas. La gente no pudo contenerlo, y el fuego vicioso provocó múltiples sumideros que, a su vez, provocaron que la población de la ciudad cayera en picado un triste cero. Esta trágica historia se presta bien a los escenarios de pesadilla en Silent Hill, debido a la neblina y al pueblo totalmente deshabitado. Y hasta aquí finalizamos con el contenido. ¿A ti qué te parecieron estos juegos? ¿Cuáles de estos te interesó más su historia? Si el video te gustó, dale like y suscríbete. Nos vemos hasta la próxima.